Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el día de hoy algunos ejercicios de procesamiento de señales digitales a través de Python y el entorno de trabajo Jupyter Notebook. Primero que nada, yo importo todas las librerías con las que voy a trabajar. Recuerden que el código de este ejercicio va a estar abajo en el repositorio de GitHub. Vamos a trabajar mayormente con lo que es la librería de DSP, un libro hecho por Alan Downey, el cual tiene bastantes ejercicios relacionados con Python y procesamiento de audio. Primero que nada voy a importar el archivo de audio con el que voy a trabajar, el cual trabaja a 44.100 Hz, pero te quedarán algunas preguntas acerca de esto. Así que en continuación lo explicaré. La señal, que va adoptando una variable física a través del tiempo, es decir, cómo se comporta la variable a través del tiempo. Podemos ver que esta señal es una señal sinusoidal y una señal sinudal, y es una señal cuadrada. Este es su comportamiento a través del tiempo. La amplitud es el valor que adoptó una variable física en un determinado instante. Por ejemplo, la amplitud pico y la amplitud pico a pico. La amplitud pico es la amplitud pico positiva o máxima, es decir, el valor máximo que adquiere esta señal en cierto punto. Ahora vamos con el ciclo. El ciclo es la secuencia ordenada de puntos que representan los sucesivos e infinitos valores que adopta una señal hasta el momento en el cual se vuelve a repetir la misma secuencia. Es decir, cuánto tarda en realizarse esa secuencia. Este es el ciclo. Y el periodo es el tiempo que dura un ciclo. En una señal sinodal podemos ver que este es su ciclo. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite un ciclo durante un segundo. La fase es la diferencia entre el momento en que se inicia la señal y el momento en que la misma cruza el centro de coordenadas, medido en grados eléctricos en este caso. Destacamos los siguientes casos. La fase, en este caso, es nula, ya que inicia en el, en el ya que inicia en el centro de coordenadas. Aquí tenemos una señal desfasada a 90 grados. Digamos que si mi fase fuera de 360 grados, este cuarto son 90 grados. Está desfasada 90 grados. Ahora, si la desfasamos 180 grados, podemos ver que esta es la mitad. Y si la desfasamos 270 grados, estaría en esta posición. El ancho de banda es la diferencia medida en hercios entre el máximo y la mínima frecuencia que pasa por el canal de comunicaciones. Si tú tienes delimitado cuáles frecuencias vas a utilizar en una grabación de sonido, podrías tener tu ancho de banda bien definido. Si trabajaras con las frecuencias que audibles para el ser humano, tendrías un ancho de banda de entre 20 y 20.000 hercios. Bueno, continuemos con el código. A continuación vemos que mi audio tiene una duración de 7.5 segundos. Y el número de muestras se estarán preguntando cuánto es. Pues el número de muestras es la multiplicación de la duración por la frecuencia de muestreo, que es 44.100, como lo vimos anteriormente, 44.100. Esto nos da un total de que el número de muestras serían 330.752. Y esto lo comprobamos obteniendo el ancho, obteniendo el tamaño del vector de muestras del tiempo por segundos. Aquí podemos ver que este vector simplemente nos da el número de segundos que tiene mi vector del tiempo. Y esta es la amplitud en cada segundo. Si hacemos una gráfica con estos datos, obtendremos lo siguiente. Esto es como se vería nuestra señal de audio. Podemos ver ciertos puntos específicos y yo, por ejemplo, quisiera ver un segundo de duración. Se vería así. Esta es mi señal de audio a través del tiempo. A continuación escucharemos cómo se escucha, valga la redundancia, esta señal. Esta señal completa son 7 segundos. Es lo que encontraremos en este espectro completo. Podemos ver que es una señal que pues, prácticamente se repite bastante. Tiene una forma muy similar durante casi todo el tiempo.
Si recortamos a un segmento de un segundo, iniciando el segundo 0 hasta el segundo 1, podríamos ver lo siguiente, lo que ya había mostrado con anterioridad. ¿Cómo se mostraría la gráfica si durara un solo segundo? Ustedes podrían ver que la frecuencia de muestreo de mi muestra de audio fue de 44.100 Hz. Esto debido a que el formato WAV tiene por estándar esa frecuencia. Y se preguntarán, ¿por qué 44.000 Hz si la frecuencia audible para el ser humano es de 20.000 Hz solamente? Esto se debe al teorema de muestreo de señales de Nyquist, el cual nos dice lo siguiente: toda señal imitada en banda, en un ancho de banda, se puede reconstruir completamente a partir de las muestras tomadas de la misma, siempre que la velocidad de muestreo se realice como mínimo al doble de la frecuencia máxima de la señal. A esta velocidad de muestreo se denomina frecuencia de Nyquist. Es decir, que si el ser humano puede escuchar hasta 20.000 Hz, tendríamos que grabar a 40.000 Hz. ¿Pero por qué 44.100? Pues eso es simple. Bueno, debido a que casi siempre se implementan filtros digitales o filtros analógicos, se intenta compensar esta pérdida de frecuencia debido a los filtros. Como pueden ver, ahora hablemos sobre el espectro. Pero antes, si se pueden dar cuenta, como mencioné anteriormente, esto es el comportamiento de mi señal a través del tiempo. Pero todas las veces que hablamos del tiempo, estamos haciendo directa referencia a la frecuencia, ya que ambas se relacionan por medio de la expresión de que frecuencia es el inverso del tiempo, o 1 sobre el tiempo, que se representa en hercios, y el tiempo en segundos. Si en vez de representar las señales en función del tiempo, tal como hemos hecho en esta imagen, y ahora hacemos la gráfica referida a la frecuencia, o sea, nuestro eje horizontal deja de representar el tiempo y pasa a indicarnos la frecuencia de las distintas componentes que viajan en el canal, obtendremos la representación de las señales en el dominio denominado espectro de frecuencia, como podemos ver aquí. Pero no nos adelantemos tanto. Si bien un medio físico es un grupo de señales sinodales que siempre se propagan, como la resultante de la suma de todas ellas, su representación gráfica y análisis resulta difícil y complicado. A fin de evitar estas circunstancias, se realiza la transformación del dominio temporal al dominio de las frecuencias, logrando simplificar notablemente en análisis relacionado con la propagación de la información dentro de los canales de comunicaciones. De esta forma, en un gráfico correspondiente al dominio de las frecuencias, representamos el eje vertical, la amplitud de los armónicos, y en el eje horizontal, sus respectivas frecuencias. Para hacer nuestra transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, utilizaremos la transformada rápida de Fourier, que se nos va a brindar gracias a la biblioteca de NumPy. La transformada rápida de Fourier es una forma rápida de computar la transformada discreta de Fourier. Es un algoritmo. Cada valor en Hs, que es corresponde a un componente de la frecuencia. Su magnitud es proporcional a la amplitud del componente correspondiente. Su ángulo es el ángulo de desfase. Por eso podemos ver que es un número complejo. Para poder hacer este cálculo o esta transformación y que se vea así, se utiliza la siguiente metodología. Vamos a calcular el número de muestras que tenemos y el tiempo entre muestras, que es la inversa de la frecuencia de muestreo. Luego, con NumPy utilizamos una transformada rápida real de las frecuencias correspondientes y tendremos como resultado las frecuencias correspondientes a cada valor de Hs, es decir, de nuestra anterior transformada. Y aquí simplemente les muestro cómo es que tenemos una función gracias a ThinkSDP que se llama segment
Make Spectrum. El método es Make Spectrum y te hace el espectro de la señal que tenemos aquí arriba. Para poder ver los valores de las diferencias entre cada uno, podemos ver que el objeto Spectrum tiene estos valores en su HS, en su atributo HS, y los atributos FS, que son de la frecuencia, están en este array. Podemos ver que el vector de FS es real y el vector de HS es complejo. Entonces, para poder hacer un plot o poder representar gráficamente esta señal, tendríamos que simplemente imprimir en el eje X el vector de Fs y en el Y el valor absoluto del DHS. Aquí podemos ver dos formas diferentes de hacerlo y dan el mismo resultado. Que imprimimos esta imagen y podemos ver el espectro de frecuencia de nuestro audio. Ok. Podemos ver que la frecuencia máxima se encuentra, o sea que la frecuencia dominante se encuentra a los 71 Hz. Y esto se comprueba utilizando este método. Ponemos los principales 4 picos y se encuentra el principal pico a 71 Hz. La frecuencia fundamental es el componente más bajo de la frecuencia. La frecuencia con mayor amplitud es la frecuencia dominante. Normalmente el tono de un sonido está determinado por la frecuencia fundamental, aunque no sea la dominante. Podemos escuchar cómo se escucha este segmento. Ok, entonces, ¿qué pasaría si por ejemplo yo utilizara un filtro y no se escucharan todas las demás frecuencias que están en frecuencias más altas? Y solamente dejara, no sé, por ejemplo, hasta 4000 Hz, que podría ser algo, por ejemplo, así. Pues entonces apliquémoslo. Gracias al método del filtro low pass, filtro pasabajas que tiene. Haremos un filtro de aquí, en este ejemplo se ve hasta 100 Hz. Y vamos a escuchar qué pasa si solamente lo limitamos a 100 Hz. Como podemos ver, perdemos los demás sonidos que se escuchan. Podemos ver, hagamos una comparación. Solamente podemos escuchar las frecuencias más altas. Ahora, hagamos un filtro pasa altas, en donde simplemente pasemos las frecuencias que están arriba de las frecuencias dominantes. Como podemos escuchar, nos perdemos del sonido principal. O de nuestro sonido dominante. Ahora hagamos un filtro pasabanda, en el cual vamos a eliminar el rango de frecuencias de 60 a 1000 Hz. Como podemos escuchar, si eliminamos estas frecuencias, simplemente nos quedamos sin la información fundamental o sin este tono característico de nuestro sonido. Ok, escuchamos de nuevo y podemos compararlo con el pasabanda. Prácticamente nos quedamos sin información acerca de nuestro sonido, o simplemente la señal deja de ser parecida a la original. Así que, bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya sido de ayuda y que hayan entendido algunos conceptos acerca de procesamiento de señales digitales de audio.